Bienvenidos a nuestro encuentro de higiene y seguridad industrial, en el cual vamos a tratar temas bastante interesantes que no solamente aplican en la empresa o en la industria, también lo podemos trasladar a las oficinas e incluso a nuestros hogares, ¿no? Al común de la convivencia de las personas. Información del día de hoy tiene que ver básicamente con lo que se refiere a señalizaciones, con lo que tiene que ver la parte de equipos contra incendio. Ya habíamos mencionado todo lo que tiene que ver con equipos de protección personal, pero podemos hacer tranquilamente un repaso porque de alguna manera se relacionan estos contenidos. Bien, en esencia eso es lo que se maneja para el módulo 3 y para el módulo 4 nos concentramos un poquito más en lo que es la parte de la normativa, parte un poquito más con aspecto legal, jurídico, de indicaciones o regulaciones que nos dicen cómo actuar en caso de presentarse cualquier situación en lo que tiene que ver con la higiene y seguridad industrial. O bien seguridad y salud laboral, como ya previamente les he mencionado, que también se conoce este campo de estudio. Bien, cuando nosotros hablamos de señalización, se refiere a, su nombre lo señala o infiere, señales, pero no vendría siendo como lo que alguna situación tal vez pudieran pensar de decir, bueno, son señales que de humo, son señales de, por ejemplo, cuando lenguaje de señas, cuestión por el estilo. No. En este caso decimos que son eh, escritos o imágenes que de alguna manera elementos, vamos a decirlo de otra forma, elementos visuales que combinan imágenes y textos, ¿ok? Que vienen complementados con todo lo que se refiere a colores y formas y nos transmiten una información. No es necesario que la persona le hable o le indiquen con voz, con alguna mímica, como tal, el accionar que se espera de ella, por supuesto, en materia de higiene y seguridad, ¿no? Por el contrario, es con solo ver la imagen, con solo ver el elemento allí dispuesto, ella va a poder, con el conocimiento, por supuesto, previo de la información, ella va a poder diferenciar y distinguir con claridad qué es lo que le están diciendo. ¿Ok? Entonces, las señales son formas geométricas que acompañadas de ciertos colores, ciertas figuras, transmiten una información a las personas. Estas señales o estas figuras geométricas van a tener unos colores resaltantes, llamativos, van a estar elaborados en un material, por lo general es plástico, o puede ser metálico, con una pintura reflectiva, de forma tal que cuando haya iluminación, bien sea natural o artificial, ya se pueda apreciar con facilidad. O en su defecto, cuando esté en la oscuridad, si ella es reflectiva y absorbe la intensidad de la luz, ella puede reflejar una pequeña imagen o puede reflejar un contorno de la imagen en la oscuridad, digámoslo así, y que si es asistida o a ella se dirige una iluminación artificial, fácilmente se distingue lo que está contenido en ella. ¿Ok? Yo les he dicho, son figuras geométricas. Normalmente las señales de seguridad o la señalización de seguridad tiene forma triangular, circular o rectangular. Recordemos que un triángulo es aquel elemento que está constituido de tres lados. En este caso vamos a tener un triángulo, siempre vamos a usar triángulos equiláteros. Esto quiere decir que los tres lados son iguales. ¿Ok? Cuando trabajamos con el triángulo, normalmente viene asociado con el fondo de color amarillo, un amarillo intenso, no va a poder
términos muy coloquiales, me disculpan en ese sentido, pero es que cabe para señalar, no es el amarillo primario de los colores primarios, tampoco es el amarillo pollito, sino que es el amarillo intenso, muy parecido al que llamamos comúnmente amarillo caterpillar. Bien, y él va a estar complementado con figuras, letras, alguna raya o línea, un contorno negro. Bien, para que haga el contraste perfecto y se pueda apreciar adecuadamente. Toda información que esté contenida sobre esta figura triangular, fondo amarillo y líneas o elementos, contraste negro, son señales de precaución que le advierten o le indican a la persona que la va a observar, en este caso particular sería especialmente trabajadores, que deben tener cuidado, precaución o prevención ante la situación que está dibujada en su representación. Entonces, en este caso, normalmente, si vemos tal vez, es decir, un montacarga dibujado allí y una flechita indicando tal vez hacia la derecha o hacia la izquierda, ese aviso nos está indicando que tenemos que tener prevención de que hay tránsito de montacargas y se dirigen hacia donde indica o en la dirección que indica la flecha. ¿Ok? También se utiliza mucho en lo que se refiere a la prevención o avisar todo lo que son las situaciones eléctricas. Lo vamos a observar casi siempre en aquellos bancos de transformadores, en aquellas cajas de brequeras de seguridad, y que nos dice incluso, combina palabras, combina letras con figuras y dice alto voltaje, peligro, precaución y todo lo demás. No se debe confundir, muy importante acá, ¿no? No se debe confundir las señales de higiene y seguridad que se utilizan en la empresa con las señales de tránsito. Los colores pueden ser, básicamente se utilizan los mismos tonos de color, no necesariamente las formas, pero hay algo muy particular. No tienen el mismo sentido de uso del color. ¿Ok? Eh, es importante, algunos sí coinciden, otros, ¿no? Dentro de unos minutos más adelante haré un poquito la comparación, pero es para que no me vayas a decir, no vayas a tomar en consideración y digas, ok, eso también son las señales que vemos en la calle, en las avenidas, en el tránsito como tal, en las carreteras del país, ¿no? Algunas aplican, pero realmente no, son señales de seguridad. Son señales de seguridad, pero viales, no señales de seguridad industrial. ¿Ok? Te decía, hemos hablado de la primera, que serían las señales de precaución, de prevención, y son de forma triangular, color amarillo, y en contraste vamos a conseguir figuras o letras, igual líneas de contorno, negras. ¿Ok? En cuanto a señales de información, de notificación, también podríamos llamarles señales de obligación. O sea, se informa, se notifica a la persona, al trabajador, que debe utilizar de forma obligatoria, ni siquiera sugerida, sino que se le indica, úsalo porque lo debes utilizar de forma obligante. Son señales que están en forma circular con fondo azul, contraste, palabras, líneas de contraste, contorno, figuras y letras en contraste en color blanco. ¿Ok? Ese azul no necesariamente es tampoco el azul primario. Es un azul un poco, ¿cómo decirlo?
un poco intenso. Bien, tal vez pudiera decirse un poquito más oscuro que el azul normal que conocemos de la trilogía de los colores primarios. ¿Ok? Y el blanco le hace contraste, permite con facilidad visualizar la información. Es de forma circular y nos indica la obligación. Muy pocas veces se utilizan letras, aunque algunas veces se hace, ¿ok? Pero por lo general estas figuras o esta señal son dibujos representativos del elemento que debe utilizar la persona. ¿Por qué yo hacía mención hace un momento de los equipos de protección personal? Porque estos son de uso obligatorio por parte de nosotros, los trabajadores. Dependiendo del espacio o del lugar donde nosotros estemos desempeñando nuestras funciones, se hace obligante, indispensable y bajo ningún parámetro excluyente el uso de algunos equipos, como por ejemplo el casco de seguridad, lentes de protección como tal, mascarillas, guantes, calzado. ¿Ok? Y estas van a ser las señales que ustedes con más frecuencia pueden conseguir. Nosotros simplemente vamos a observar una figura circular, como les decía, fondo azul, imagen en blanco, y va a estar simplemente dibujado allí o colocado allí un carro. ¿Qué implica esto? Nos está diciendo esa imagen, es obligatorio que utilices en este espacio un carro. Si aparece bota de seguridad, una bota de seguridad dibujada, o tal vez un delantal, un protector, como les decía, un guante, pues entonces nos está indicando que tienes que utilizarlo. Puede que en un momento dado alguna de estas imágenes se combinen y aparezca una bota y un guantes, pero por lo general aparecen solos. Entonces, en un espacio pudiéramos conseguir tal vez, no sé, 3, 4, 5 señales de obligatoriedad donde nos muestra cuáles son los equipos de protección personal que deben utilizarse. Es importante señalar acá, esos equipos de protección personal, su nombre lo dice, personal, no solamente porque protege a la persona, sino porque son míos. Recordemos que ya lo habíamos comentado en una clase anterior, o en el encuentro anterior. Las empresas deben tomar en consideración, hacerlo de verdad. Algunos lo consideran un gasto, pero no es realmente un gasto, es una inversión. Deben procurar, deben casi que obligatoriamente también, deben tomar conciencia de que los equipos de protección deben estar diseñados para cada persona. ¿Ok? Y nosotros tenemos nuestras características físicas propias. Estatura, contextura, tamaño de las manos, del pie, o sea, calzado. También pudiera decirse que la motricidad, si trabajamos con la mano izquierda, la mano derecha, caso particular que acá pueden observar, yo uso lentes correctivos. Entonces, si a mí me dicen, necesita que utilicen una mascarilla de seguridad, yo la debo utilizar, perfecto. Pero la empresa me tiene que garantizar a mí las condiciones de forma tal que yo pueda seguir utilizando mis lentes correctivos como tal. O que si la persona, por ejemplo, es con textura gruesa, así gordito, su equipo de protección personal esté diseñado y le permita utilizarlo adecuadamente. No que le quede apretado o por el contrario, la persona sea delgada y le damos un uniforme de una talla extremadamente superior a la de él. No, por eso los equipos tienen que estar diseñados acorde a cada trabajo. ¿Ok? Entonces, en este sentido, es importante que las señales de seguridad nos indiquen qué equipo utilizar. Y como les decía, son equipos de protección personal dirigidos a que usen una persona y en específico esa persona. ¿Ok?
Si estamos trabajando con lo que son señales de emergencia, como tal, en este caso la forma que se utiliza para darla a conocer es rectangular. El rectángulo es aquella figura que tiene una base más ancha que la altura o contrario, una base más pequeña que la altura. ¿Ok? Se puede utilizar indistintamente. Sin embargo, pues sí, debo señalar que lo más común que cuando se trata de señales de emergencia, utilizamos la que es el ancho o la base más ancha que la altura. Digamos algo así como lo que tenemos acá al fondo, cada uno de estos recuadritos que tenemos donde está el nombre de nuestra institución, el IESI. Eso es un rectángulo donde la base es más ancha que la altura. Bueno, las señales de seguridad de emergencia las podemos visualizarlas de esta forma. ¿Ok? Ellas van a ser con un fondo verde y en contraste imágenes, letras y líneas de contorno blanco. Son las que conocemos como salida de emergencia, nos indica la escalera, nos indica la vía de escape, la puerta de salida, las podemos conseguir en algunas veces en términos, o sea, puede estar escrito en inglés, en español, tranquilamente salida o exit, ¿bien? También de figuras simplemente como tal. Como son señales de emergencia, hay algo importante que tengo que acotar al respecto. Todo lo que implique también la atención médica primaria en caso de una emergencia tiene que estar señalizado con estos colores. Si bien sea verde de fondo y contraste blanco, o en algunas ocasiones, que no debería ser, pero a veces se utiliza el fondo blanco con el contraste verde. Pero repito, lo ideal es al contrario, verde de fondo y contraste blanco. Una camilla, una silla de ruedas, tal vez un equipo de transportación de un paciente, van a estar reflejados de esta forma, con estas señales, verde y blanco. ¿Qué otro elemento nosotros conseguimos en una empresa que contiene material que nos puede servir para los primeros auxilios o atención primaria en caso de un accidente o de un incidente? Pues jóvenes es lo que conocemos comúnmente como el botiquín de primeros auxilios. Bien, en el caso del botiquín de primeros auxilios, la mayoría de las veces estoy casi segura que tú los has visto. Tal vez la primera vez que lo viste fue cuando estabas en el colegio primario, en la escuela de la educación primaria. ¿De qué color era? Haz memoria y contesta. Era blanco y con una cruz roja. Y le decíamos así, la Cruz Roja. Y se le conoce de esa forma, cuando en realidad su nombre es botiquín de primeros auxilios. Bueno, jóvenes, lamentablemente tengo que decir que esos colores que se utilizaban allí están mal utilizados. La Cruz Roja es una institución que brinda atención médica, atención primaria como tal. Se fundó en Europa y está diseminada a nivel mundial y ella es una entidad que presta socorro o atención en situaciones particulares. Nosotros acá, por lo menos en el caso de la ciudad de San Cristóbal, tenemos la Cruz Roja como institución, es un centro hospitalario. Él brinda atención médica especializada, operaciones, una maternidad por excelencia. Bien, pero es una institución, vamos a decir, privada, ¿ok? Como tal, mm, cuando nosotros utilizamos ese cajetín o ese dispensario de primeros auxilios con esos colores, como que estuviéramos haciendo referencia a la institución y realmente no debe ser así.
Eso es un equipo de emergencia y debe ser señalizado tal cual como lo señala la normativa venezolana. ¿Ok? Entonces, en ese caso, el botiquín debería estar pintado en color verde y la crucecita, en dado caso, debería estar pintada de blanco. ¿Ok? Porque siempre también esta señal de cruz en forma de cruz significa atención primaria. Entonces, no cometamos ese error. Si yo hiciera un examen, esa sería una pregunta clave en ese examen. ¿De qué color debe ser el botiquín de primeros auxilios que tengamos en la empresa? Y le daría las opciones. Blanco, rojo, rojo con blanco, blanco con verde, verde con blanco. Capaz que hasta invento otro que diga azul con blanco. ¿Y cuál debería ser la respuesta? Verde con blanco. ¿Ok? Muy pendientes de eso. Si ustedes llegan a la empresa y lo ven visualizado, lo ven pintado de otro color, coméntenle a sus compañeros. No debe ser ese. El color es verde completo y el contraste en blanco. ¿Ok? Esa parte es muy importante. Las señales de prohibición. Había unas que decían obligación, ahora es prohibición, o sea, no lo debo utilizar, no lo debo hacer como tal. También tienen una figura o una forma circular, ¿ok? En este caso, el fondo va a ser blanco. La imagen o la información que queremos indicar que está prohibido hacer va a estar en color negro y va a contar con un borde y una línea diagonal en 45 grados, atravesando, cubriendo, por encima de la figura que yo quiero prohibir. ¿Ok? Y esas líneas van a estar en color rojo. Combinamos fondo blanco, figura negra, palabra negra, pero en este caso sería una figura, y líneas de contorno y diagonal en rojo. Eso me indica a mí prohibición. Entonces, haz un poquito de memoria, hagamos un poquito de memoria, consulta el material que yo tengo en el aula virtual, que allí pues hay bastante, lo puedes observar. De verdad te sugiero, obsérvalo, busca esa información, es completa, me tomé la molestia, digámoslo así, o no, no es una molestia, de verdad, tomé la dedicación a buscarla de forma precisa y concisa. No es necesario hablar demasiado, sino puntual, pero que sea valioso. Y allí está reflejada esa información. Tenemos la norma Covenant asociada a la señal de seguridad, entre otra información. Y tú la puedes observar de esa manera. Prohibido usar una gorra. Normalmente la vamos a conseguir en los bancos. Prohibido utilizar lentes. En este caso, lo colocan todos en negro porque significa que no debes utilizar lentes oscuros. Y vas a observar la figurita. Tal vez llegamos a un establecimiento y de repente vemos un cigarrillo en esta forma circular y con esta líneas transversal cruzándola, está indicando que no debemos fumar. Está prohibido fumar en ese sitio. ¿Ok? Y así sucesivamente. Y tenemos otras formas, otra señal también que involucra el color rojo, pero en este caso rojo con blanco, contraste, y por lo general o se utiliza la forma rectangular, pero en ese caso se utiliza más o en mayor ocasión, con mayor frecuencia, la figura donde la base es más angosta y la altura es superior. Entonces, un rectángulo, vamos a decirlo con respecto a la imagen que yo tengo acá de fondo, un rectángulo volteadito, ¿bien? O volteado, perpendicular, con respecto a esto. Y él, cuando está fondo rojo, contraste blanco, se utiliza para todo lo que tiene que ver con información
de incendios. Prevención de incendios, equipos contra incendios, normas para usar los equipos contra incendios. Bien, toda la información que esté relacionada con el cómo combatir, prevenir y controlar cualquier tipo de situación de incendio va a estar reflejada o va a estar señalizada con estos colores. ¿Ok? Nosotros podemos conseguir equipos de protección en el caso de incendios. Equipos de protección en el caso de incendios. Bueno, normalmente serían aquellos que utilizan los bomberos. El casco, el traje especial, las botas, el guante, la mascarilla para facilitar la respiración. ¿Ok? Equipos contra incendio o para extinguir el incendio. Entonces allí conseguimos señales que nos reflejan o nos señalan dibujos como un pico, una pala, una manguera, un extintor como tal, y eso nos sugiere que se debe utilizar o que allí está, donde se encuentra esa imagen, ahí mismo, o al lado, o en la parte superior o la parte inferior, se encuentra disponible ese equipo de contraincendio, que nos va a permitir controlarlo o acabar con el incendio. ¿Ok? Esta parte es muy importante a considerar. Los equipos, las señales de seguridad, ellas deben estar colocadas a la vista de las personas y sean de fácil visualización, que las podamos observar con total comodidad. Y por eso es que la norma internacional, especialmente la venezolana, pero también ocurre a nivel internacional, nos indica que estas señales deben estar más o menos a una altura de 6 pies. Esto se refiere en medida, digamos, métrica, aproximadamente a 1,80 m del piso, a 1,8 metros o 180 centímetros contado desde el piso hasta el nivel superior. La figura, yo hago asistirme acá de la imagen posterior, el 1,80, supongamos que esta es nuestra imagen o nuestra señal de seguridad, el 1,80 debe llegar acá y la imagen va a estar por encima. La señal de seguridad va a estar en la franja superior a ese 1,80. ¿Ok? Eso va a permitir que cualquier persona tenga una altura promedio de más o menos, tal vez, unos 50, unos 60, unos 70, que son las estaturas promedio entre hombres y mujeres, levanta un poco su rostro, su cabeza y visualiza con facilidad la imagen. Por supuesto, esta imagen no es que la vamos a visualizar a 100 metros, no. Ella va a ser reflejo de la distancia. A mayor distancia yo esté de la señal de seguridad, ella tiene que tener una dimensión mucho mayor. Pero por lo general nosotros trabajamos en las empresas en espacios que no son reducidos, pero se dividen en secciones que tal vez pudiera tener un espacio de unos, tipo, vamos a decir, unos recintos, unos eh, cuartos, tal vez de unos 3 metros de ancho, 5 metros de ancho, 10 metros de ancho, y con una dimensión, colocados a esta altura, 1,80, y unas dimensiones aproximadamente de 30 centímetros en diámetro o 50 centímetros, va a permitir visualizarlo con facilidad. ¿Ok? Cuando estamos en espacios concurridos, espacios como centros de entretenimiento, centros comerciales, tal vez un cine, debería estar también en una iglesia, una institución educativa. Las señales de vías de escape no solamente se deben colocar a 1,80, también deben colocarse aproximadamente a 50 centímetros del nivel inferior. ¿Ok? Y van a ser básicamente
las señales que nos indican que hay escalera o la ruta de la vía de escape. Tú podrás decirme, ajá, pero ¿por qué a 50 centímetros? O sea, que yo tengo que ir agachando la mirada agachando mi cabeza, mirar hacia el piso para ver por dónde está la señal de seguridad. Sí, pero realmente esa no es la intención. Cuando estamos de pie, nosotros vamos siempre a mirar hacia arriba, hacia donde está esa señal de 1,80. Pero ¿qué sucede cuando hay una situación de incendio y hay emanación de humo? Por lo general el humo, por su densidad, se va hacia la parte superior y a nosotros por cuestiones de emergencia, piensa porque ya lo hemos practicado en la empresa o porque de alguna manera tenemos un conocimiento, un entrenamiento previo, sabe, o un líder que nos indica qué hacer en el caso de una emergencia, nos van a indicar que si hay humo, debemos agacharnos y salir caminando en lo que comúnmente conocemos cuatro, no ordinario, pero en cuatro patas. ¿Ok? Vamos no, no en cuclillas. Ojo, no vas a caminar en cuclillas. Tienes que caminar eh, o apoyando las manos en el piso, las rodillas, y vas a ir avanzando. Esa altura que podemos tener nosotros allí no va a ser superior a 60, 70 centímetros. Y entonces cuando vemos la señal que está a 50 centímetros, la vamos a observar con facilidad y ella nos va a indicar el camino a salir. Fíjate que yo te decía, se relacionan unos temas con otros. Estas señales contra incendio, estas señales de vías de escape, se utilizan cuando se presentan situaciones como el fuego e el incendio. El fuego es una situación donde hay una reacción química entre el oxígeno, el carburante y calor intenso. Y se genera una llamarada. El mejor ejemplo que podemos tener de un fuego, cuando tomamos un cerillo o un fósforo, lo frotamos sobre la cajetilla y se enciende, se prende como tal. Otro pudiera ser cuando utilizamos un yesquero. ¿Ok? También hay un roce del equipo, del dispositivo allí, y se enciende una llama. Como tal, eso lo conocemos como fuego. Pero yo he hablado de incendio. Cuando no somos capaces de controlar el fuego, apagar el cerillo, soltar el dispositivo y que se apague el yesquero, nos vamos a conseguir con una situación incontrolable que se escapa de nuestras manos o que se nos dificulta en un momento dado controlarlo y apagarlo, es lo que conocemos como un incendio. El incendio es un fuego fuera de control. Ojo, lo que voy a decir a continuación. Todo incendio es un fuego, pero todo fuego no es un incendio. ¿Ok? Eso también podría ser, si hacemos examen, podría ser una pregunta clave en el mismo. ¿Ok? El fuego se clasifica de acuerdo al origen que tiene o de los elementos que originan el fuego. Se clasifica con las letras del abecedario, tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E e incluso tipo K. ¿Ok? Dependiendo de cada tipo de fuego, que si es por origen de elementos eh, plásticos, carburantes, hidrocarburos, o que si es un producto eh, totalmente biodegradable, perdón, combustible eh, tipo orgánico, como la madera, el papel, el cartón, ¿bien? O que si es producto de algún elemento químico, una grasa en particular, va a tener unos equipos especiales para ayudar a apagar. Y en ese sentido, pues nos conseguimos con los famosos extintores, esos equipos, esas botellas especiales, que estoy seguro que tú las has visto, son de color rojo la mayoría, algunas son de color plateado,
Bien, que estas son normalmente cuando se utilizan para incendios en caso de eléctricos, ¿ok? Eh, y donde se indica qué tipo de fuego es el que ellos combaten, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que conocer que esos equipos, los extintores, son elementos portátiles que te van a permitir, si el fuego no se ha descontrolado de manera, pues, digamos así, estrambótica, de verdad muy fuerte, tú puedes fácilmente con el extintor controlar. El extintor lo tomamos, lo apuntamos hacia el equipo, hacia donde se está originando el fuego, especialmente hacia la parte inferior de la llamarada, damos el precinto de seguridad y accionamos el equipo. El equipo a presión, por consiguiente, va a empujarte hacia atrás. Tienes que tomarlo con precisión, con fuerza, con una cierta posición y dirigirlo hacia este fuego y lo vas a controlar. Si en alguna circunstancia el fuego ya lo vemos que es muy grande, como que no, yo no, o sea, para mí va a ser muy difícil controlarlo, tenemos que hacer algo muy sencillo. Llamar, bueno, desde que se presenta el fuego, hay que llamar a las autoridades competentes. En este caso sería el cuerpo de bomberos. Y aunque cualquiera diría, no seas cobarde, eso no es cobardía. Lo que voy a decir no es cobardía. Sal del sitio donde se esté originando el incendio. Sal. Y si hay una puerta, ciérrala. Es mejor salir del recinto, dejar de estorbar, incomodar a las autoridades y que ellos cuando lleguen controlen el fuego. Y es que se va a quemar el local donde yo trabajo. Es preferible que se queme el local a que muera una persona. ¿Ok? Esta parte es muy importante. La vida humana no tiene precio. Y si tú como empresario, nuestro jefe como empresario, ha tomado las previsiones de contratar un seguro, pues bueno, hubo un incendio, el seguro paga. Pero ¿cómo hacemos con la persona que fallece o que por el contrario sufre quemaduras que la imposibilitan de trabajar por un largo tiempo? La idea es prevenir. ¿Ok? Entonces, el material que se te dispone en el aula explica con más detalle, con más precisión lo que yo te he comentado. Acá te estoy dando una idea, una información básica. Si requieres complementar la información, con todo gusto te puedes comunicar conmigo, yo te doy información adicional, te indico dónde puedes consultar si también es necesario consultar algo adicional, o te doy yo tranquilamente la explicación. Estoy completamente a la disposición, a la hora. ¿Ok? Ya sabes, te puedes comunicar a través de mi WhatsApp o a través del aula virtual. Desarrolla la tarea, se te va a asignar y bueno, éxito en las actividades evaluativas. Gracias.